Miren lo que es esto. Estamos frente a un verdadero espectáculo de la naturaleza en medio del desierto. Estas aguas que ven caer con tanta fuerza por este tobogán son las de Wadi Uya, un caudal que hoy ruge de una manera que hace años no se veía en Israel. Es increíble pensar que estamos en medio del desierto, a tan solo 40 minutos de Jerusalén, y parece que nos transportamos a los pies del Hermón o al norte del país. El agua baja, como ven, cristalina, golpeando las piedras con una potencia que estremece el suelo. Pero no se deje de engañar por esta belleza pasajera. Este lugar guarda un secreto que conecta directamente con las páginas de las Escrituras de una forma que pocos conocen. Como van a ver, son pocos los que van a pasar por aquí. Por lo general árabes, que lo hacen para refrescarse, pero bueno, en verano, ahora estamos en invierno. Y nosotros vinimos para buscar la historia viva. La pregunta que me trajo es sencilla pero profunda. ¿Será que este río, que hoy fluye con tanta locura, es en realidad el famoso arroyo de Kerit? Kerit es el lugar remoto donde el profeta Elías tuvo que esconderse para salvar su vida. La Biblia nos da pistas muy claras sobre la ubicación y el comportamiento de ese arroyo. El nombre mismo, Kerit, en hebreo, suena a algo cortado o separado, y si miran estas paredes de piedra, entenderán por qué este cañón encaja tan bien con aquella descripción. En la tradición judía, les recuerdo, los lugares no se eligen al azar, cada accidente geográfico tiene un propósito en el plan del Todopoderoso. Eliyahu o Elías era un hombre que conocía bien estos desiertos, sabía dónde el agua podía ser su mejor aliado o su peor enemiga. Y al ver este torrente hoy, uno podría pensar que aquí nunca falta la vida, pero la realidad del Uya es mucho más compleja y fascinante de lo que se ve a simple vista. Estamos en el lugar de los hechos, con el texto en la mano, listos para descubrir si los pasos del profeta marcaron estas mismas rocas que hoy estamos pisando, y eso es lo que vamos a ver en el video. Mientras escuchen el sonido del agua, mientras nos preparamos para entrar en la historia de un hombre que desafió a todo un reino con una sola palabra. Y la palabra de Dios vino a él diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jardén, es decir, al río Jordán. Hace un par de meses vine hasta aquí para intentar filmar un video, pero para mi sorpresa, por aquí no corría una gota de agua. Y hoy, como ven, a pesar que estamos en medio del desierto, este lugar no le tiene nada que envidiar a los lugares verdes de Europa. Hoy voy a hacer un video, como ven, que ya empecé para descubrir el lugar donde se refugió el profeta Elías cuando fue perseguido por la reina Isabel, Jezabel, y el rey Acab de Israel. Vamos a entender el contexto histórico, quién le trajo de comer a aquel profeta Elías y por qué este es para mí el lugar exacto donde él eligió protegerse. Antes de irse para el norte, les voy a contar también esa historia. Amigos, otra vez con la Biblia en la mano en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, y hoy vamos a ver qué hacía aquí el profeta Elías, por qué eligió este lugar y cómo logró sobrevivir. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. ¿Dónde está? Pinchen aquí en este enlace o en el primer enlace de este video, la descripción de este video y de todos los que hay en este canal. Sigamos ahora, sí, amigos, vamos a meternos adentro para ver el desierto, las cuevas, los acantilados, aquel lugar donde Eliyahu Anabí, el profeta Elías, logró sobrevivir. Vamos. Para entender por qué el profeta se refugió en un lugar como este, hay que recordar quién era y el caos que se vivía en el reino de Israel. Estamos hablando de una época de oscuridad espiritual total, donde el rey Acab y su esposa Isabel habían llevado al pueblo a la idolatría. Eliyahu era un profeta de fuego, directo y sin vueltas, que no temía enfrentarse al poder político de su tiempo. Él se les apareció de la nada y les lanzó una bomba que paralizó a toda la nación. Tan cierto como que vive el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá ni rocío ni lluvia durante estos años, a menos que yo lo ordene. No habrá más lluvia ni rocío hasta que Él lo diga. Ahora, imaginen el impacto de esas palabras en una sociedad agrícola que dependía totalmente del cielo para poder sobrevivir.
Ese decreto no fue un capricho, fue una confrontación directa contra Baal, el dios que los cananeos decían que controlaba la lluvia. Al cerrar los cielos, Eliyahu estaba demostrando quién es el verdadero dueño del universo. Inmediatamente después de decir esto, el profeta se convirtió en el hombre más buscado de todo el reino. Su vida corría peligro de muerte en cada segundo y fue en ese momento de máxima tensión cuando recibió la orden de desaparecer, de irse hacia el este, hasta los arroyos que bajan al valle del Jardín o del Jordán. Dios lo mandó a un retiro forzoso, a un lugar donde nadie pensaría buscar a un hombre tan importante. Kerit no era solo un refugio físico, era un campo de entrenamiento espiritual donde el profeta estaría totalmente solo con su Creador. Mientras el país entero comenzaba a sentir el rigor de la falta de agua, el profeta debía alejarse de las multitudes y de la fama de su decreto. Es interesante notar que el texto dice que el arroyo estaba frente al Jardín, lo que nos ubica geográficamente en esta zona de acantilados que estamos recorriendo. Elías tuvo que dejarlo todo, sus comodidades y su posición, para obedecer una voz que lo guiaba hacia lo desconocido del desierto. Y él vendría hasta aquí. Alrededor nuestro, como ustedes pueden ver, puro desierto, un lugar lleno de cuevas y paredes altísimas que dan una sombra constante. Aquí es donde la historia de Eliyahu se vuelve casi surrealista para nuestra mente moderna, por lo menos. El profeta pasó de enfrentar reyes a depender totalmente de lo que el cielo le enviara de la manera más inesperada, y cito: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La Biblia relata que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, como pudieron escuchar, y ahora piensen en lo que eso significa. El animal, que es conocido por ser carroñero y por cuidar solo de los suyos, se transformó en el servidor del hombre de Dios. Elías bebía de estas aguas, de este arroyo, de este mismo tipo de agua que vemos correr ahora, y esperaba cada día su provisión milagrosa. No había planes a largo plazo, no había depósito de comida, era una vida de fe absoluta en el presente. Amigos, si yo me alejo de acá 50 metros a la izquierda o a la derecha, es desierto puro, muy difícil de sobrevivir. Por ahí vamos a ver cuevas que eran su hogar, su refugio contra el sol abrasador del valle del Jordán y contra los soldados de Isabel, que lo buscaban por todas partes. En ese aislamiento, Eliyahu aprendió que el mismo Dios que detiene la lluvia es el mismo que puede alimentar a su siervo en medio de la nada más absoluta. Es un contraste fuerte. Afuera el mundo se estaba muriendo de sed y hambre, pero aquí en Kerit había una pequeña burbuja de vida y paz. Sin embargo, esta paz no era para siempre. El profeta no estaba de vacaciones, estaba siendo procesado. El silencio de estas montañas debió ser el escenario de largas horas de oración y reflexión sobre el destino de su pueblo. Cada gota de agua que Elías tomaba era un recordatorio de que mientras él estaba bien, sus hermanos en Israel sufrían por la sequía que él mismo había convocado. Esta etapa en el arroyo nos muestra a un Eliyahu humano, vulnerable, que depende de criaturas pequeñas para no morir de hambre. Es la preparación necesaria para lo que vendría después. Los grandes milagros y el fuego del Monte Carmelo, que no podrían haber sucedido sin estos días de silencio y humildad en las grietas de esta misma tierra. Amigos, estamos en el punto donde la geografía y la Biblia se dan la mano de una forma impresionante. El relato nos dice que después de un tiempo el arroyo se secó porque no llovía en la tierra. Y aquí es donde el Ulla nos da la prueba reina. Cito: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Como les expliqué antes, cuando yo estuve acá hace un par de meses no había nada, y de todos los ríos de esta zona, este es el único que tiene una sensibilidad extrema a la falta de lluvia. Otros, como el Wadi Kelt o Patzael, que estuvimos allí, mantienen un hilo de agua incluso en años malos todos los días del año. Pero el Ulla, se apaga por completo, se queda sin una gota de agua si el año no fue generoso en lluvias. Elías vio cómo su fuente de vida se iba convirtiendo en polvo, sintiendo en carne propia el dolor de la sequía que él mismo había decretado.
Dios no permitió que su profeta fuera un espectador lejano del sufrimiento, lo hizo participar de la sed un par de días, un par de semanas. Y cuando el agua se detuvo, Elías recibió la orden de levantarse e irse hacia el norte, hacia Tzorfat o Sarepta. Su tiempo de escondite había terminado porque el arroyo ya no podía sostenerlo. Y al recorrer estos senderos hoy y ver este verde y las palmeras que sobreviven en los bordes, uno entiende que la vida aquí es un regalo frágil. Este lugar nos enseña que hasta los refugios más seguros pueden terminarse cuando Dios quiere llevarnos a una nueva etapa. Elías salió de aquí transformado, listo para enfrentar a los profetas de Baal y para demostrar que solo hay un Dios en Israel. Hoy, cuando vemos estas aguas del Ulla fluir con fuerza, recordamos que el agua es bendición, pero también es una señal de la misericordia divina que Elías tanto defendió. Ahora quiero citar el 1 de Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Amigos, cuando el agua de Ulla finalmente dejó de correr, Elías no se quedó sentado lamentándose por su suerte, ni trató de cavar pozos para encontrar un poco de humedad en el barro. El hombre de Dios entendió que el ciclo en el arroyo de Kerit se había cerrado y que era momento de ponerse en movimiento. Pero la orden que recibió fue totalmente inesperada. Debía caminar decenas de kilómetros hacia el norte, hacia Tzorfat o Sarepta, una ciudad que pertenecía a Sidón o Sidón. Esto es increíble, si lo pensamos bien, porque Sidón era el centro mismo de la tierra de Isabel o Jezabel, el corazón del culto a Baal que él había denunciado. Dios estaba enviando a su profeta al centro del nido de serpientes. Un viaje que no fue fácil. Elías tuvo que cruzar todo el reino de Israel, esquivando a los espías y soldados del rey Acab, que seguían buscando por todas partes para terminar con la sequía. Imaginen a este hombre con su manto de pelo de camello, caminando por senderos polvorientos y viendo con sus propios ojos el desastre que su palabra había provocado. Campos quemados, ganado muerto y gente que estaba desesperada. Al llegar a la puerta de la ciudad, hambriento y sediento, no le esperaba un banquete real, sino una viuda pobre que estaba recogiendo leña para cocinar su última comida antes de morir junto a su hijo. Aquí el milagro cambió de escala. Ya no eran cuervos en la soledad del desierto, ahora era la multiplicación de la harina y el aceite en el hogar de una mujer extranjera. Elías pasó de ser el hombre alimentado por aves a ser el instrumento que trajo vida a una casa donde solo reinaba la muerte. Este paso por el norte nos enseña que la fe de Elías no era solo para Israel, sino que el poder del Todopoderoso no conocía fronteras. En Tzorfat, el profeta demostró que incluso en la tierra de los falsos dioses, el Dios de Israel es el que tiene la última palabra sobre la vida y la provisión. Este viaje fue la prueba final de obediencia antes de su regreso triunfal para el gran duelo en el Monte Carmelo. Listo, amigos. Espero que este paseo por el lugar de los hechos les haya servido para sentir la Biblia más cerca, para entender que estas no son fábulas, sino historias que ocurrieron en una tierra real con desafíos reales. La próxima vez que lean sobre Kerit, imaginen las paredes que vimos antes, imaginen este sonido y recuerden al hombre que esperó en silencio hasta que Dios le volvió a hablar.